Y el versículo 1, Jeremías 29, 1, este es quizás el corazón del libro del profeta, el corazón de su mensaje, y creo que es muy importante para nosotros hoy. Dice Jeremías 29, versículo 1, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Explica ahora algunas de las circunstancias del destierro y también por quién había sido enviada la carta, y en el versículo 4 nos dice: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto, tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad, a donde yo os he desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar, en su felicidad, vosotros tendréis bienestar, vosotros tendréis paz, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, que no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque sus profecías, ellos profetizan falsamente en mi nombre, yo no los he enviado, declara el Señor. Así dice el Señor. Cuando se hayan cumplido en Babilonia, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para que tengáis un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón, porque yo me dejaré encontrar por vosotros, declara el Señor. Y podríamos seguir leyendo todo el capítulo, porque es realmente no solamente bonito, sino impresionante para nuestra vida. Pero la clave está en esos primeros versículos, porque esa situación, la situación del pueblo que había sido desterrado a Babilonia, tiene un paralelo con a veces nuestra situación, y me encantó que esta mañana Eduardo comentara ese momento en el que el pueblo estaba en el desierto, porque muchas veces aparentemente en nuestra vida o en las circunstancias en las que estamos atravesando un desierto, o es como si nos hubieran desterrado, y Dios envía un mensaje de esperanza al pueblo, y envía un mensaje de esperanza al pueblo que había sido llevado por sus enemigos. Y me impresiona ese mensaje porque Dios dice: hay buenas noticias, Dios siempre nos da buenas noticias, y nos dice: de aquí a 70 años yo voy a buscaros. Así que piensa por un momento, los años que tienes, bueno, si me cuido muy bien, buena alimentación, hacer ejercicio, quizás pueda vivir 70 años más y ver la respuesta del Señor en mi vida. ¿Os dais cuenta lo que es un mensaje de esperanza? Esta es la palabra de ánimo en el Señor. Descansa en el lugar donde estás. Sigue viviendo en el lugar donde estás, disfrutando de lo que yo estoy dándote, disfrutando de cada día, porque va a haber una salida, va a haber una respuesta mía, pero será dentro de 70 años. Porque había incluso personas, y desgraciadamente sigue habiéndolas, yo no juzgo su intención, pero a veces personas que quieren profetizarnos cosas buenas, que nos dicen incluso desde el campo evangélico: no, va a haber una vida de triunfo, Dios va a restaurarlo todo, ya vas a tener pues muchísimas cosas, vas a ganar mucho dinero, todo va a ir de maravilla, y nosotros lo creemos porque nos gusta creer ese estilo de cosas. Pero en este momento Dios le dice al pueblo: no va a suceder eso. No hagáis caso, porque yo no envié a esas personas. Porque muchas veces nosotros mismos confiamos más en los mensajes que personas nos dicen que todo va a cambiar, que todo va a ir muy bien, que un creyente no puede sufrir, no puede pasar malos momentos, no puede estar en situaciones que no comprende. Y nosotros nos encantan esos mensajes, pero Dios dice: yo no he enviado a esa persona a decirte eso. Ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros en este momento? Porque
necesitamos aprender a ver no solamente la historia de la humanidad, sino nuestra historia, bajo los ojos de Dios, con los ojos del Señor y comprendiendo lo que es su soberanía. Porque nosotros siempre, cuando estamos pasando situaciones difíciles o cuando no sabemos lo que está ocurriendo, siempre culpamos a alguien, siempre pensamos que es por las personas que nos rodean, siempre por las circunstancias, siempre pensamos que otra persona o alguien de nuestra familia o a veces incluso alguien de la iglesia, siempre buscamos culpables. Pero Dios le está diciendo a su pueblo: fui yo quien envió a Nabucodonosor para que os llevara al destierro. Y vamos a ver que eso fue una lección de amor del Señor y de gracia, y que muchas veces cuando nosotros estamos en una situación difícil que no comprendemos, Dios nos envía lecciones de gracia y de su amor, y Dios nos sigue cuidando, sea lo que estamos pensando y lo que estamos pasando. Porque fue Dios quien hizo rey a Nabucodonosor, y cuando leemos este capítulo, Jeremías le dice al pueblo: fui yo quien envió a Nabucodonosor para que os llevara al destierro. ¿Y sabéis por qué? Porque en aquel momento, también como habíamos escuchado esta mañana, el pueblo había caído en manos de los ídolos. Claro, nosotros pensamos o hablamos sobre los ídolos y enseguida vienen a nuestra mente pues imágenes precisamente de imágenes o de ídolos de madera, de piedra, cosas a las que las personas adoran. Pero no llegamos a comprender que los ídolos que tenemos hoy son muy diferentes. Y esos ídolos que tenemos hoy nos arrastran de tal manera que no nos damos cuenta, nos hacen sentir mal, rompen las relaciones, incluso dentro de nosotros mismos, con el Señor, con nuestra familia, dentro de la iglesia, porque son ídolos en los que a veces nosotros ni los vemos y pensamos: no, yo no sigo a nadie de piedra o de madera, o yo no sigo a una persona determinada. Pero piensa cuáles son los ídolos que tenemos en nuestra vida. ¿Cuáles son las cosas que nos roban tiempo? ¿Cuáles son las situaciones sin las que no podemos vivir? Es decir, que pasan los días y si no tenemos eso, si no hacemos eso, es como si nos faltara algo. Y entonces buscamos como sea. Hay gente aquí que ha estado en el mundo de la droga y podría explicarlo perfectamente. Pero no es solamente ese mundo. A veces hay cosas que nos mantienen atados exactamente igual y no somos capaces de liberarnos, aún siendo creyentes. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel, porque sabían que Dios le cuidaba, sabían que Dios estaba con ellos. Incluso en aquel momento, la majestuosidad de todo lo que hacían en el templo, Isaías habla de lo que eran los sacrificios y todo era mayor que nunca y más excelente que nunca, pero el pueblo tenía ídolos, porque confiaban en muchas otras cosas en lugar de descansar en Dios, en lugar de confiar en Dios. Y cuando confiamos en algo, cuando algo nos arrastra, más que Dios mismo, se acaba convirtiendo en nuestro ídolo. Y acaba destruyendo nuestra vida. Y acaba destruyendo las relaciones. Y acaba destruyéndolo absolutamente todo. Y por eso Dios les dice que tienen que ir al destierro, sencillamente para que se apeguen a Él, se aferren a Él. Y a veces Dios permite alguna circunstancia en nuestra vida que incluso nos puede parecer difícil o que puede parecernos que es parte del sufrimiento, por una razón muy sencilla: para que le busquemos a Él, para que descansemos en Él, para que nos aferremos a Él como hizo el pueblo. Y es importante en cuanto a lo que ocurrió en el pueblo y en cuanto a lo que sucede también en nuestra vida. Porque sabéis, el avivamiento más grande que existió en el pueblo de Israel después de la época de Samuel y David, sin ninguna duda, ocurrió aquí en el destierro. En esos 70 años que el pueblo estuvo desterrado en Babilonia. Y la renovación más grande que puede existir en nuestra vida, aunque nosotros no nos demos cuenta, lo podemos ver después a la luz de los años pasados, puede ser justo en los momentos más difíciles.
En los momentos en los que nosotros pensamos que, ¿por qué está sucediendo esto en mi vida? El destierro fue lo mejor que le pasó al pueblo de Israel en ese momento. Porque desde ese momento, absolutamente todo el pueblo buscó al Señor y nunca más, lo vas a ver a lo largo de la historia, Israel volvió a tener ídolos. Y en ese momento, en esos 70 años prácticamente, en el destierro, se construyó todo lo que era el Antiguo Testamento, todos los libros que habían estado escritos. Se juntaron todos los salmos conocidos en lo que es el libro de los salmos. La gran mayoría de los profetas mayores y menores hablaron entre esa época del destierro y el momento en el que el Señor Jesús, en el que Dios volvió al pueblo a su lugar después de Esdras y Nehemías y después de la reconstrucción del templo. Es decir, que Dios usó ese momento para que todo su pueblo se volviera a Él, se afirmaran en Él, confiaran en Él y empezaran a darse cuenta de que lo importante no era lo que ellos pensaban, sino lo que Dios decía, su palabra. Así que durante esos 70 años y después cuando el pueblo vuelve, cuando Dios restaura al pueblo, son los años que Dios usa para terminar todo lo que sería el Antiguo Testamento y para que todo el pueblo pueda leerlo y pueda leer su palabra y pueda afirmarse en él. Es más, como el pueblo estaba fuera, comenzaron a construirse sinagogas en todos los lugares desde ese momento, que eran sencillos lugares donde las personas, el pueblo judío, en todas las partes del mundo conocido, se reunían solamente para leer en voz alta la palabra de Dios, es decir, lo que ellos tenían del Antiguo Testamento. Y no solamente en Babilonia, sino que a partir de ahí, en muchas otras ciudades, en todos los lugares conocidos a donde iba el pueblo de Israel, lo primero que hacían era alquilar un lugar donde pudieran leer la palabra de Dios, las llamadas sinagogas. ¿Os acordáis que el Señor Jesús comenzó su ministerio después del Sermón del Monte, en primer lugar en una sinagoga cuando leyó Isaías, cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí? Y todos sabían lo que estaba diciendo porque habían leído ese pasaje muchas veces. ¿Os acordáis que Pablo, cuando está predicando, lo primero que hace al recorrer todo el Imperio Romano proclamando el Evangelio es ir a las sinagogas, porque sabía que allí por lo menos las personas leían el Antiguo Testamento y entonces les hablaba del Señor Jesús y les hablaba de cómo todas las profecías se cumplían. Todo ese renovación espiritual, ese despertar espiritual comenzó en el momento en que el pueblo estaba desterrado. Cuando ellos quizás al principio creían que Dios les había abandonado. Pero Dios les habla por medio del profeta Jeremías y les dice, no, yo estoy con vosotros. De aquí a 70 años vais a volver, pero yo no voy a dejar de estar ni un solo día con vosotros. Porque esa es la clave cuando nosotros leemos la Biblia. Incluso cuando leemos situaciones que nosotros pensamos que son absolutamente difíciles para muchas personas, incluso equivocaciones que hombres y mujeres de Dios, porque no existe nadie perfecto, cometen, y a veces se alejan de Dios, le dan la espalda a Dios sencillamente por malas decisiones. Dios sigue estando a su lado. La enseñanza de la palabra de Dios es que Dios sigue estando a nuestro lado, sigue buscando nuestro bien, sigue queriendo restaurarnos siempre. Es un Dios de restauración, es un Dios que no desiste de nosotros, es un Dios que no nos abandona nunca, que siempre está buscando nuestra restauración, aunque nosotros pensemos que hemos ido muy lejos de Él. Y es lo que está haciendo en el pueblo de Israel. Y es lo que les está diciendo. Y es hablándoles cómo su soberanía es la que controla todo. Tenemos que aprender a ver la historia, no porque Él sea un dictador que lo controla todo, sino porque en su amor Él va buscando que todas las circunstancias sean buenas para restaurar nuestra vida. Y entonces Él puede usar, como hizo en este lugar, incluso a enemigos, como puede ser el propio Nabucodonosor, para trabajar en la vida de su pueblo y restaurar a su pueblo. Y por eso nosotros necesitamos ver y aprender a leer no solamente la palabra de Dios, sino también nuestra vida,
viendo la soberanía de Dios sobre todas las cosas. ¿Os acordáis, por ejemplo? Podríamos poner muchos ejemplos en la Biblia, pero el caso de José, uno de los más conocidos. José tenía 10 hermanos mayores que él. Él era un soñador, ¿os acordáis de su historia, verdad? Y ellos le vendieron cuando él solo era un adolescente. Vendido como esclavo. ¿Te imaginas que tú fueras vendido como esclavo? Que estuvieras en un lugar donde ni siquiera tuvieras libertad, que todo el mundo estuviese mandando en tu vida y siendo solamente una persona adolescente. Pero ¿sabes? Él aprendió a leer su historia con los ojos de la soberanía de Dios. No sabía por qué, pero él sí sabía que tenía que hablar egipcio a la perfección desde muy joven. Y después fue a la casa de un hombre muy importante, uno de los principales de Egipto. ¿Os acordáis? Potifar. Y después, ¿sabéis la historia? Cuando su mujer, la mujer de Potifar, pues quiere sencillamente tener relaciones con José. Él no quiere porque ama a Dios y además porque es una persona leal. Y entonces cae en la cárcel. Y uno hubiera imaginado, pues mira, vendido desde adolescente, aún encima en la cárcel, sencillamente por no querer sucumbir a los encantos de una mujer. Sin embargo, él seguía viendo su historia a los ojos de la soberanía de Dios. Y cuando está en la cárcel y pasa varios años en la cárcel, nunca lo olvidéis, la Biblia repite una y otra vez, pero Dios estaba con él, Dios estaba con José. Y muchas veces cuando hablo con amigos creyentes y personas que a veces comentas muchos pasajes, partes de la Biblia, para mí siempre es una sorpresa leer esa frase. Porque imagínate, no suena nada lo que muchas personas te pueden decir, incluso en el día de hoy, incluso dentro del campo evangélico. Cree en el Señor y todo va a cambiar y tu vida va a ser un éxito permanente. Claro que Dios va a restaurar nuestra vida y Él nos va a cuidar y no existe nada malo que pueda ocurrirnos porque Él nos cuida siempre y está con nosotros. Pero ¿te imaginas a José en la cárcel, injustamente, vendido durante varios años? Y a lo mejor alguien diciéndole, yo no sé cómo Dios se lo decía, pero un buen amigo poniendo su mano sobre él, Dios está contigo. Y José diciendo, pues vaya manera de estar conmigo en la cárcel. Después le ayuda, ¿os acordáis? Al panadero y al copero. Y el copero es restaurado y su vida es vuelta al lugar donde estaba. Gracias, en cierto modo, a lo que José le había dicho, como Dios había guiado sus planes. ¿Y sabes lo que hace? Él se olvida de José. Y José sigue por varios años en la cárcel. Y la Biblia nos sigue recordando, pero Dios estaba con José. Porque Dios tenía un plan diferente para él. Y un plan muy importante. Dios no quería que él fuera ayudante de copero. Dios no quería que José fuera ayudante del copero al que había hablado en cuanto a su restauración. Dios quería que Josué fuera el segundo de todo Egipto. Así que tuvo que esperar más años en la cárcel. Hasta que un día llegó el momento. Llegó el momento y Dios restauró a José. Tenemos que aprender a ver nuestra vida bajo los ojos del Señor y aprendiendo a confiar en su soberanía. Los años que pasan, las situaciones que pasamos, los momentos difíciles en nuestra vida, tienen un sentido delante de la presencia de Dios. Y tenemos que aprender a confiar en Él y a tener paciencia. ¿Os acordáis después? José es el segundo en Egipto. Y el nombre que ellos le ponen, los egipcios, una gente que no sabía absolutamente nada de Dios, pero le ponen el nombre en egipcio Cefanet Panea, que significa Dios habla. Porque José estaba hablando de parte del Señor. Y cuando él tiene 2 hijos, el primer nombre le pone a Manasés, porque Dios hizo
Dios hizo superar el dolor de mi alma. Eso es lo que significa exactamente el nombre. ¿Hay dolor en nuestra alma hoy? Yo no sé cuál es nuestra historia ni vuestra vida. Tampoco sé si en el futuro tendréis algún hijo para ponerle Manasés, pero es una manera de comprender, ¿me entendéis? Que Dios restaura y que Dios quita el dolor de nuestra alma. Y yo supongo que después de tantos años en la cárcel, José había tenido mucho dolor en su alma. Y después, cuando tiene el segundo hijo y le pone Efraín, Efraín significa literalmente Dios me hizo prosperar. Porque solamente cuando nos damos cuenta que Dios está por encima de nuestra vida, que Él nos cuida, que Él nos restaura, que Él nos ayuda, que Él no nos abandona nunca, es cuando comprendemos lo que significa realmente prosperar. Prosperar no tiene que ver con nuestra capacidad económica, ni con los seguidores que tenemos, ni con el poder que alcanzamos, ni con el lugar, ni con las personas que nos admiran. Prosperar tiene que ver con estar cerca del corazón de Dios. Y mientras no comprendemos eso, nuestra vida va a tener muchos problemas. Vamos a tener muchos problemas en nuestras relaciones, vamos a tener muchos problemas en nuestro trabajo, vamos a tener muchos problemas en cualquier cosa que hagamos, hasta que comprendamos que prosperar es estar cerca del corazón de Dios. Porque Dios nos hizo como somos, nos ama como somos y siempre quiere restaurar nuestra vida. Así que nuestras peores experiencias, lo peor que haya ocurrido en nuestra vida, siempre es un recuerdo que Dios está ahí, cuidándonos. Dios permitió esas situaciones para que aprendamos a ver todas las cosas bajo sus ojos, para que aprendamos a vivir nuestra vida bajo su soberanía. Y por eso lo que Dios dice de una manera muy sencilla, y ya para terminar, es en el versículo 7, es: vivid vuestra vida, casaos, tened hijos, disfrutad en el lugar donde estáis, buscad el bienestar y la felicidad de la ciudad donde estáis. Qué sencillo, ¿verdad? Y quizás si alguien lo dijera, si no fuera Dios mismo y viniera aquí un predicador, o viniera yo, Eduardo, otra persona, y dijera: pues ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Trabaja, encuentra un trabajo donde puedas ser feliz para el Señor, donde puedas ayudar, ten una familia, cásate si es la voluntad de Dios, ten hijos, busca la felicidad y el bienestar de la ciudad y del lugar donde tú estás. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros diríamos: ¿pero qué tiene eso de espiritual? Pues tiene mucho más de lo que nosotros imaginamos. Porque cuando estamos buscando el bienestar de la ciudad donde estamos, del lugar donde estamos, cuando estamos brillando en el lugar donde estamos, Dios está brillando en nuestra vida a través de nosotros. Y esa es la razón por la que habla en el versículo 11, esos 3 versículos que tantas veces los hemos mencionado, los hemos dicho, los hemos incluso pasado por mensaje a tantas personas. Y claro, muchas veces en la palabra de Dios nos cuesta comprender cuál es el contexto de esos versículos. Cuando el Señor dice que son los planes que tengo para vosotros, para que son planes de bienestar y no de calamidad, que tengáis un futuro y una esperanza. Pues claro que esos son los planes. Y ¿sabes cómo se ven esos planes en nuestra vida, en el día a día, en el día de hoy? Disfruta en el lugar donde estás, por el bienestar de las personas que te rodean, por el bienestar de tu ciudad, porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos que poner nuestra vida en las manos de Dios, porque a veces nosotros pensamos que su voluntad es un objetivo, es algo que nosotros tenemos que hacer en la vida, y buscamos su voluntad como algo determinado, y no nos damos cuenta que lo que Dios quiere es seguir cuidándonos cada día, que disfrutemos con su presencia cada día, en el lugar donde estamos, sea cual sea la situación y la circunstancia en la que nosotros estamos. Sencillamente tenemos que descansar en Él. Y Él llegará un día en que pondrá todas las cosas en su lugar. No sabemos cuándo, no sabemos si son 7 días o si son 70 años. Pero lo que no podemos es agobiarnos con el final de un proceso
en el que ni siquiera sabemos lo que va a ocurrir. Lo que Dios quiere es que disfrutemos del camino. Por eso el Señor Jesús dijo que Él era el camino. Nunca habló de que Él era la meta, sino el camino para vivir cada día, para estar con Él en cada momento. Y en ese sentido, aquellas palabras del poeta español, aunque raras, cuando dice que se hace camino al andar, tienen su sentido, porque lo que el Señor hace es caminar contigo cada momento de tu vida, no abandonarte nunca, no dejarte solo, comprender lo que hay en tu corazón, porque te creó y sabe quién eres, y sabe lo que sientes, aunque nadie lo sepa. Y caminar contigo día a día. A eso se comprometió el Señor Jesús. Y por eso nosotros necesitamos descansar en Él. No solamente entregarle nuestra vida, porque yo creo que quizás la gran mayoría de los que estáis aquí ya lo habéis hecho. Y si no lo habéis hecho, es un momento para decirle: Señor, mi vida la quiero colocar en tus manos, porque no puede estar en ningún lugar mejor. Pero es seguir en ese mismo proceso todos los días. Y decirle a nuestro Padre Celestial que es el mejor Padre que nosotros podamos imaginar, de una manera que ni podemos conocer, que no solamente nos creó, sino que nos ama. Y esa frase que nosotros decimos cuando hablamos de padres e hijos o de matrimonios, que nos ama con locura, Pablo usa esa misma frase, esa misma imagen, cuando dice que el Evangelio es una locura, porque el amor de Dios es tan incomprensible que a muchos les puede parecer una locura. ¿O no es una locura que haya entregado al mismo Señor Jesús y que Él haya ido voluntariamente a la cruz por ti y por mí? Pues esa es la locura de amor del Señor, y sé que entendéis esta frase como estoy hablando. Por eso no se trata solamente de comprenderlo y de vivirlo en un momento de nuestra vida, sino de seguir viviéndolo, día tras día, momento tras momento, porque Dios sigue recordándonos: mira, ¿sabes los planes que tengo para ti? Son planes buenos, de bienestar, de felicidad, para darte un futuro y una esperanza. Confía en mí, porque esos planes siempre se cumplen. Y puede que quizás estemos en este momento como José en una cárcel, no lo sabemos. Yo no sé cuál es la circunstancia de cada uno de vosotros, pero Dios sí la sabe. Pero sea cual sea esa circunstancia, aunque sea en una cárcel y aunque pasen años sin poder ver la luz del sol, recuerda lo que la Biblia dice: Dios estaba con José y Dios está contigo. Y el cielo y la tierra, como dice la palabra de Dios, pueden cambiar, pero Él jamás lo hace, su palabra siempre se cumple. Así que descansa en la soberanía de Dios, mírale a Él y dile: Señor, este es mi futuro, contigo. Yo no sé lo que va a suceder en los próximos días, meses o años, pero sí sé una cosa: mi futuro está contigo. Y eso es lo que necesitamos para descansar en el Señor y para aprender a seguirle siempre.